Luis iba a recoger a su novia Blanca después del trabajo y la encontró riendo y charlando con un colega. Cuando ese colega la vio, hizo un gesto desafiante hacia Luis. Luis le preguntó a Blanca quién era, y ella respondió que era solo un colega normal. Durante una disputa, una caja de pastillas anticonceptivas de emergencia cayó de su bolso. Un día, mientras Luis estaba fuera de la oficina atendiendo asuntos y pasó por la empresa de Blanca, decidió recogerla después del trabajo. A través de la ventana del primer piso, la vio riendo y charlando con un colega. Cuando estaba a punto de llamarla con el móvil, vio que el hombre le hizo un gesto de agarrar la coleta. Luis, como cualquier hombre, entendió el significado inmediatamente y se enfadó. Estaba a punto de entrar a enseñar una lección al tipo, pero el guardia de seguridad de la empresa lo detuvo. ¿A quién buscas?, preguntó el guardia. Luis señaló hacia adentro, pero en realidad no sabía cómo se llamaba ese individuo. Entonces, Blanca salió rápidamente al verlo. Luis señaló la espalda del hombre y le preguntó, ¿quién es ese idiota? Blanca lo miró con enojo y dijo, Luis, ¿te has dado un golpe en la cabeza? ¿Qué haces gritando aquí fuera de mi empresa? Te pregunto quién es ese hombre, dijo Luis, conteniendo la tentación de insultar. ¿Qué te pasa de repente? No te da vergüenza, pero a mí sí. Vamos, dijo Blanca, frunciendo el ceño y dando media vuelta, con su coleta ondeando. Luis no sabía cómo explicarle el significado del gesto, así que corrió detrás de ella. Tranquila, no voy a hacer más problemas. Pero de verdad, ese tipo no es bueno. Date la vuelta y mantente alejada de él en el futuro, dijo Luis. Blanca se volvió y no pudo evitar sonreír. Luego, se acercó a él, tomó su mano y la sacudió coquetamente. En realidad, está celoso, ¿verdad? Es solo un colega nuevo. Parece ser un buen tipo. El jefe me pidió que le diera parte de mi proyecto, dijo Blanca. Luis asintió. Quizás ella no pudiera percibir las intenciones de los hombres, pero él, como hombre, podía. Pero en ese momento, decir más solo haría que pareciera pesado, así que la abrazó y dijo, hoy recibo mi bonificación trimestral. Vamos esta noche a ese restaurante que te gusta. Después de comer, Luis se quedó pensativo al ver el importe de la factura, 8.000 euros. Le dolía un poco, pero no se arrepintió. Después de todo, Blanca era feliz. Luis era un joven abogado recién graduado sin muchos contactos. En su profesión, los contactos son muy importantes, y por ahora, no estaba teniendo mucho éxito. En cambio, Blanca era más exitosa. Era atractiva y provenía de una familia adinerada. Sus padres tenían una empresa de cierto tamaño y eran conocidos en la ciudad. Ella entró en una de las empresas más importantes de la ciudad después de graduarse, con un salario inicial el doble que el de Luis. Luis siempre se sentía un poco inseguro al lado de ella. Pero ella le decía que no le faltaba nada, solo necesitaba a alguien que la amara sinceramente. Así que él se esforzaba por demostrarle su amor. En la carpeta de favoritos de Blanca, Luis vio un bolso recién lanzado. No conocía las marcas, así que le preguntó a las compañeras de trabajo. Ellas le dijeron que costaba varios miles de euros. La bonificación trimestral casi alcanzaba esa cantidad, pero después de la cena ya no era suficiente. Afortunadamente, el salario del mes estaba a punto de llegar y entonces tendría suficiente dinero. Luis compró una serie de noodles instantáneos en un supermercado económico y los guardó en la oficina para comer durante el almuerzo. Un día, mientras estaba en la cocina del trabajo preparando los noodles, la gerente de recursos humanos entró. Frunció el ceño y dijo, «¡Qué olor tan fuerte!». Al ver que era Luis, sonrió y preguntó, «¿Estás comiendo, Luis?». Luis asintió y se hizo un poco a un lado. Ella se sirvió un café y le miró varias veces, «¿Solo comes esto en el almuerzo?». «Sí, no hay nada que me apetezca, así que me conformo con esto», respondió Luis. Ella se alejó un par de pasos con la taza de café, luego volvió y dijo, «La directora Carmen llegará pronto. Es muy sensible al olor, así que es mejor que deshagas este olor». Carmen era la propietaria de la firma de abogados donde trabajaba Luis. En su opinión, era una mujer joven y atractiva, pero seria. Venía muy poco a la oficina, y la única imagen que Luis tenía de ella era cuando regañaba a alguien, con una expresión fría, los brazos cruzados y mirando con desdén, hasta que el pobre tipo se ponía rojo de vergüenza. El tipo que ella regañó no era nada bueno. Era bueno en el trabajo, pero era astuto y malvado. La gerente de recursos humanos salió después de decir eso, y Luis ya no tenía ganas de comer.
Abrió las puertas y ventanas para dejar entrar el aire y pidió al servicio de limpieza un aerosol de ambientación. Huyó el olor del noodles de coles y carne de cerdo. Por la tarde, durante una reunión, Carmen entró y comenzó a estornudar. Mirando disgustada, le dijo a su asistente, ve a preguntar al servicio de limpieza porque huele a inodoro en la cocina. ¿Quién les ha dado permiso para usar el aerosol de inodoro aquí? Luis recordó cómo la había visto regañar a alguien y se puso nervioso. Instintivamente, se levantó y dijo, no hace falta preguntar, fui yo el que lo usó. Entonces, ella se apoyó en el marco de la red, los brazos cruzados, y lo miró de arriba abajo, ¿eres el nuevo limpiador? Luis se quedó sin saber qué decir. Ella lo miró con desdén y dijo, te gusta tanto trabajar de limpiador, que luego le diré a la gerente de recursos humanos que te traslade al departamento de limpieza. Luis no sabía si estaba en serio, así que no respondió inmediatamente. Hasta que vio que todos en la sala se estaban conteniendo la risa, se dio cuenta de que la directora lo estaba burlando. Bueno, siempre y cuando no le descontara dinero, podía decir lo que quisiera. Después de todo, en ese momento, necesitaba dinero y lo más importante era conservar su trabajo. Carmen había conseguido un gran cliente y estaba a punto de cerrar el trato. Había venido para asignar personalmente el trabajo. Afortunadamente, estaba muy ocupada y se marchó rápidamente después de dar las instrucciones, sin tiempo para discutir con Luis. Pero desafortunadamente, Luis fue asignado al equipo de Javier, el tipo malvado. Al día siguiente era el cumpleaños de Blanca, pero por alguna razón, el salario del mes no había llegado aún. Era la primera vez que sucedía desde que se había contratado. Luis tuvo que acudir con cara de póker a la oficina de finanzas. El empleado de finanzas le dijo con una expresión de disculpa que el nuevo contable había bloqueado accidentalmente la Yuki y que había que ir a la sucursal bancaria para desbloquearla. Luis salió de la oficina decepcionado y justo en ese momento se encontró con Javier y otros colegas. Ahí está Luis, dijo Javier con una sonrisa forzada. ¿Has venido a pedir tu salario? Parece que estás necesitando dinero últimamente. ¿Quieres que te preste algo? Gracias, no hace falta, respondió Luis, intentando marcharse. No seas tan formal. Lo hago por el bien de la empresa. Si el salario no llega a tiempo, puede afectar tu estado de ánimo y tu eficiencia laboral. Además, el nuevo proyecto no está yendo muy bien y la directora Carmen me ha preguntado varias veces, dijo Javier. Luis sabía que Javier no tenía buenas intenciones. La mejor manera de lidiar con este tipo de personas era hablarle lo menos posible. Cuanto más hablaba, más oportunidades le daba a Javier de echarle la culpa de algo. Luis decidió comprar un pastel de fresa, el favorito de Blanca, y luego comprar el bolso que ella quería en la web oficial de la marca con tarjeta de crédito en cuotas. Aunque tardaría 2 días en llegar, sería una sorpresa adicional. Al día siguiente, Luis se tomó media jornada libre y fue a la conocida pastelería del este de la ciudad a esperar en fila para comprar el pastel. Esperó 2 horas y sus piernas estaban tan cansadas que ya no sentía nada. Una vez que consiguió el pastel, se apresuró a la empresa de Blanca. Para proteger el pastel de ser aplastado, gastó los últimos 200 euros en un taxi desde el este hasta el oeste de la ciudad. Esta vez, fue más listo. Dio un cigarrillo al guardia de seguridad y dijo, ¿recuerda, señor García? Mi novia trabaja aquí. Ah, este es mi tarjetón de visita. De hecho, mi empresa ha tenido negociaciones con la suya. El guardia de seguridad no lo detuvo y le dio un formulario, entonces, regístrate aquí. Escribe, visita laboral. Muy bien, gracias, señor García, dijo Luis, firmando con letra desigual y corriendo hacia el ascensor. La empresa de Blanca estaba decorada con elegancia. Los pasillos tenían grandes ventanales panorámicos. En la puerta de su oficina, Luis vio a un hombre llevando un pastel de fresa de 3 capas hacia Blanca. Ella estaba sonriendo coquetamente y, con las burlas de sus colegas, apoyó la cabeza en el hombro del hombre. Ese hombre era el mismo que le había hecho el gesto de agarrar la coleta. Luis abrió la puerta de un empujón y dio un puñetazo en la cara del hombre. Este se desequilibró y el pastel se derramó sobre él. ¿Qué coño crees que estás haciendo?, gritó el hombre, señalándole el dedo a Luis. Pero Luis no quería perder tiempo en palabras. Solo quería aplastar aquella nariz de ajo tan grande e irritante. En ese momento, Blanca se interpuso entre ellos. Luis, ¿no has hecho lo suficiente de loco afuera de la empresa? ¿Ahora tienes que venir a mi oficina y hacer el ridículo? ¿No puedes dejarme en paz?
Hemos roto. Luis se quedó con la boca abierta, demasiado sorprendido para seguir golpeando. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿He viajado en el tiempo? ¿He perdido la memoria? ¿Cómo no recuerdo que Blanca y yo hayamos roto? Mirando a los colegas de Blanca, vio en sus rostros no solo sorpresa, sino también desdén. Ahí estaba él, el payaso. Mientras estaba distraído, el hombre le dio un puñetazo en la cara. Luis no estaba preparado y se dio la vuelta y cayó al suelo. Me has golpeado primero, así que ahora solo te devuelvo el golpe. Si te vas ahora, no te pediré responsabilidades. Hoy es el cumpleaños de Blanca y no quiero perder el tiempo contigo, dijo el hombre con una sonrisa burlona. Blanca, temiendo que Luis le devolviera el golpe, se acercó rápidamente y lo detuvo. ¿Cómo podía ella, que él la amaba tanto, ponerse del lado de este tipo? Luis miró el pastel que había esperado 2 horas para comprar. Ahora estaba aplastado en el suelo. En el escritorio de Blanca, no muy lejos, había el bolso de varios miles de euros y un nuevo iPhone de alta gama, sin abrir. Vete, antes de que alguien llame a la policía, dijo Blanca en un tono bajo pero firme. Luis salió de la empresa de Blanca y ella lo siguió. Él pensó que quería decirle algo, pero ella solo sacó las llaves de su bolso y se las entregó. ¿Qué juego estás jugando? ¿Qué te gusta de ese tipo, con ese aspecto grasiento y narices tan grandes que se le podrían meter 2 ramos de cebas? Preguntó Luis, sin poder contenerse. Ella se quedó en silencio. Habla, ¿no me quieres más? Dímelo antes. ¿Qué significa mantenernos juntos mientras tienes a otro? Dijo Luis. Blanca se le llenaron los ojos de lágrimas y dijo en un tono bajo, lo siento, Luis. Todavía te quiero, pero esperar a que te hagas un nombre en la vida está tomando demasiado tiempo. No puedo esperar más. Luis se rió con amargura, entonces, al final, es por mi falta de dinero. Hubieras debido decirlo antes. No tenías que decir tonterías sobre que no te faltaba nada con tu familia adinerada. Me has estado engañando durante 2 años. Blanca se puso roja de enojo y su pecho se elevaba y bajaba violentamente. No me des ese tono. Mi familia tiene dinero, pero mis padres son satisfechos con lo que tienen. ¿Es malo que yo quiera ascender socialmente por mi cuenta? Ahí estaba ella, enojada. El guardia de seguridad estaba mirando hacia ellos. Luis la jaló un poco, intentando encontrar un lugar más privado para hablar. Blanca, por reflejo, levantó el brazo y accidentalmente soltó su bolso, que cayó justo delante de los ojos de Luis. Una caja blanca de pastillas cayó a sus pies. Las palabras en la caja lo hirieron: Yutin, anticonceptivo de emergencia. Luis sabía que estas pastillas solo eran efectivas dentro de las 72 horas después del coito y que dañaban el cuerpo. Siempre había sido cuidadoso y nunca le había permitido a Blanca tomarlas. Ja ja ja, qué idiota he sido. Se tocó la cara y se dio cuenta de que estaba realmente sonriendo. Claro que no tienes nada que reprochar. Estás persiguiendo tus sueños. Respeto tu decisión, pero no me digas que me quieres. Es repugnante. Al día siguiente, Luis casi llegó tarde al trabajo. Cuando corrió hasta el edificio de la oficina, vio el coche de Carmen en la entrada. Era raro que ella viniera tan temprano. Luis entró justo a tiempo al área de trabajo y vio que todos estaban como avestruces, con la cabeza metida en sus cubículos, temerosos. ¿Qué estaba pasando? Acababa de dejar su mochila cuando don Luis, su vecino, asomó la cabeza y lo asustó. Parece que el gran proyecto que la directora Carmen consiguió no está yendo bien. Está muy enfadada y llegó temprano, dijo don Luis, señalando hacia la oficina de la directora. Luego, al ver la cara de Luis, exclamó: ¿Qué hiciste anoche? ¿Por qué estás tan pálido? Ah, no dormí bien anoche, respondió Luis, y rápidamente cambió de tema. ¿Qué decías? ¿En qué está mal el proyecto? Ese gran proyecto que la directora consiguió. Pensábamos que estaba seguro, pero ahora parece que el competidor va a robarlo, dijo don Luis. ¿Qué pasó?, preguntó Luis. No lo sé, respondió don Luis, ajustando sus gafas. Me gustaría saberlo, porque afectará a nuestras bonificaciones del segundo semestre. Mientras hablaban, la puerta de la oficina de Carmen se abrió. Sus hermosas piernas envueltas en tacones salieron hacia el área de trabajo. Ella miró alrededor y luego hizo un gesto a Luis. Luis, ven aquí un momento. Luis abrió los ojos sorprendido. ¿Cómo sabía ella su nombre? Instintivamente, preguntó a don Luis: no llegué tarde, ¿verdad? Llegué justo a tiempo.
Don Luis, sin responder, ya había metido la cabeza de vuelta en su cubículo. Luis entró en la oficina de Carmen con desconcierto. Ella le hizo un gesto de que se sentara. Pero justo cuando estaba a punto de sentarse, vio que Carmen frunció el ceño con disgusto. Luis se levantó inmediatamente. Prefiero estar de pie. Y no llegué tarde, llegué justo a tiempo, dijo Luis. ¿Qué olor es ese que te viene?, preguntó Carmen, sin prestar atención a lo que él decía y sacando un perfume de su cajón para rociar el ambiente. ¿Qué olor podía ser? El olor de tabaco y alcohol, por supuesto. Era culpa suya. Había bebido demasiado anoche y se había despertado tarde, sin tiempo para cambiarse de ropa. Como Luis no respondía, Carmen dijo, no es nada grave. Solo quiero conocer aleatoriamente el estado de trabajo de mis empleados. ¿Cómo estás trabajando con tu jefe Javier? Está yendo bien, respondió Luis. ¿Te ha explicado detalladamente el proyecto?, preguntó Carmen. Sí, contestó Luis. ¿Esa caja de noodles instantáneos en la cocina es tuya?, preguntó Carmen. Luis se preguntó por qué la directora se preocupaba por eso. Pero respondió honestamente, sí, es mía. Ah, por cierto, el salario de este mes se retrasó 2 días debido a un error del nuevo contable. Se pagará esta tarde, dijo Carmen. ¿Cómo sabía ella que había ido a preguntar por el salario? Afortunadamente, ella no dijo más y dejó que Luis se fuera. Luis entró con muchas preguntas en la cabeza y salió igual. Don Luis sonrió malvado, ¿en serio? Ella te está prestando tanta atención. ¿Te ha dado la lata? Deja de decir tonterías. Si quieres que me muera, dímelo directamente, respondió Luis, bromeando con don Luis. Pero tenía la sensación de que había algo más detrás de todo esto. Durante los siguientes días, Carmen visitó la oficina varias veces y cada vez estaba más enfadada. Todos trabajaban con miedo y Luis también sintió que algo no estaba bien. No solo el nuevo cliente, sino también los clientes antiguos, aquellos con contratos que se estaban venciendo y necesitaban renovarse, resultaban difíciles de tratar. Finalmente, un día, Luis fue llamado de nuevo a la oficina de la directora. Esta vez, fue Javier quien lo llamó. Luis, la empresa siempre te ha tratado bien, ¿no? Entonces, ¿por qué estás traicionando la empresa?, dijo Javier con una expresión triste. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo?, preguntó Luis, sorprendido. No actúes tonto. Hemos estado investigando durante un tiempo, dijo Javier. Carmen no dijo nada, solo arqueó una ceja y lo miró. ¿Qué traición? Explícate, dijo Luis, enfadándose. Has contactado en secreto con la empresa rival y les has dado nuestros planes y cotizaciones. Además, has seleccionado a los clientes con contratos vencidos y se los has dado a la competencia, acusó Javier. No he hecho nada de eso. Sin pruebas, esto es calumnia, dijo Luis. Por supuesto que hay pruebas, dijo Carmen, y sacó una sobre de papel craft y lo arrojó en la mesa delante de Luis. Alguien me lo envió a mi casa. Luis abrió el sobre y vio su tarjeta de visita y un formulario de visita. La cabecera era de la empresa de Blanca y el formulario registraba claramente su empresa y el propósito de la visita, visita laboral, con su firma al final. ¿No era el formulario que había firmado el día del cumpleaños de Blanca? Ese día estaba apurado y no había llenado la fecha. Alguien sin escrúpulos debía haber cambiado la fecha. ¿Esto? Mi tarjeta de visita está en muchos lugares. ¿Cómo puede ser una prueba?, dijo Luis. Carmen le arrojó un contrato. Este contrato también está firmado por ti. He comparado las firmas. ¿Es tu firma o no? Caramba. Era su firma. Luis dijo que había ido a visitar a un amigo. Carmen preguntó, ¿este amigo puede darte testimonio? Luis recordó las duras palabras que le había dicho a Blanca. Habían roto definitivamente, ¿cómo iba a testificar por él? Además, ¿qué podía decir? ¿Explicar cómo había ido a llevarle un pastel y cómo la había encontrado con otro hombre? Como Luis no respondía, Carmen preguntó, se dice que últimamente necesitas mucho dinero. ¿Es cierto? Esta pregunta enfureció a Luis. ¿Qué tiene que ver mi dinero contigo? Me pagas un salario y yo hago mi trabajo. Me esfuerzo y gano mi salario. Javier tosió suavemente, directora Carmen, Luis es mi miembro del equipo. No haber detectado esto también es mi culpa. Aunque últimamente no está en su mejor momento, normalmente es un buen trabajador. ¿Podría darle otra oportunidad? Carmen negó con la cabeza y miró a Luis, ¿sabes lo que más odio?
Odio a los traidores. Si te parece poco el salario, puedes decirlo, pero no es una excusa para traicionar la empresa. Luis comprendió. El proyecto debía de haber tenido problemas y Javier lo estaba echando a perder para salvarse a sí mismo. Carmen, que venía muy poco a la oficina, se fiaba de las palabras de Javier. En cualquier caso, últimamente Luis no estaba contento en el trabajo. Tenía que forzarse a venir todos los días, especialmente con Javier como jefe. Mirando su cara impasible, su mal humor empeoraba. Luis se quitó la tarjeta de empleado y la arrojó sobre la mesa de Carmen. ¿Sabes lo que más odio? Odio a los jefes que se creen inteligentes. Este trabajo lo puede hacer quien quiera. Me rindo. Después de decir eso, Luis se sintió mejor, pero también perdió su trabajo. Había pagado 3 meses de alquiler y solo le quedaba uno. Miró la caja de paquetes sin abrir en la puerta. Era el bolso que había comprado para Blanca. Llegó un día después de que se separaran. Qué irónico. Si hubiera descubierto la verdad un día antes, no se habría hecho el payaso. Pero ahora, tenía que comer y pagar el alquiler. El bolso no era útil para nada, así que decidió venderlo. La tienda de segunda mano le ofreció un precio que lo dejó sin aliento. Un bolso nuevo, sin abrir y completo, solo podía ser comprado al 60% de su precio original, solo porque no era un modelo cotizado y el mercado de segunda mano de lujo estaba difícil en aquel momento. Con el corazón destrozado, volvió a casa con el bolso y lo subió a un app de mercado de segunda mano. Luego, comenzó a buscar trabajo desesperadamente. Recibió muchas invitaciones a entrevistas, pero pocas le convinieron. Algunos trabajos estaban demasiado lejos, otros tenían una intensidad laboral demasiado alta o el salario era demasiado bajo. Una noche, después de una entrevista en una empresa en las afueras, llegó hambriento al supermercado detrás del edificio de su antigua empresa. Entró y pidió un estofado japonés de brochetas. Mientras comía el estofado japonés de brochetas, caliente y miraba el edificio tan familiar, se dijo que aunque los jefes de la antigua empresa no fueran muy inteligentes, el trato era bueno. De repente, vio a 3 tipos con aspecto de rufianes arrastrando a una mujer hacia un callejón cercano. La silueta de la mujer le resultó familiar. Parecía Carmen. Luis dejó los palillos y lo siguió al callejón. Los 3 hombres estaban presionando a Carmen contra una pared, gritando y insultando. Vamos, ¿no te rindes hasta que te veas en el ataúd? ¿Qué es más importante, el dinero o la vida? La señora Carmen es tan rica, solo tiene que soltar un poco de dinero y nos basta. ¿Es tan difícil? Carmen dijo algo y el tipo pelirrojo líder se enfadó. Joder. ¿Crees que no te voy a desnudar y grabar para subirlo a internet? Te voy a poner en evidencia. Y comenzó a arrancarle la ropa. Los otros 2 se reían con malicia. Aunque Luis no tenía una buena impresión de Carmen, no podía quedarse de brazos cruzados viendo a 3 tipos abusando de una mujer. Cogió una piedra y dio un puñetazo al pelirrojo, que cayó directamente a la basura. Luis se puso delante de Carmen, 3 hombres contra una mujer. Tened un poco de vergüenza. Pendejo. ¿Quieres enfrentarte a los 3? ¿Qué 3? Luis miró al pelirrojo en la basura. Después de recibir el puñetazo, ni siquiera podía levantarse. Los otros 2, viendo que no iban a ganar, ayudaron al pelirrojo y se escaparon. Carmen salió de detrás de Luis. Gracias. Pero al siguiente momento, ¿qué olor es ese que te viene? ¿Nunca habían visto un estofado japonés de brochetas? ¿Los ricos nunca comían en un supermercado? Luis dejó la piedra. ¿Llevas coche? Vamos, te acompaño hasta el coche. Entonces, Carmen se dio cuenta de que Luis tenía la mano sangrante. Ah, tu mano está sangrando. No pasa nada, dijo Luis. No me gusta deber favores a nadie. Aquí tienes dinero, ve al hospital, dijo Carmen, sacando un fajo de billetes de su cartera. En verdad, era raro que alguien llevara tanta pasta encima. No la robaron, era un milagro. No hace falta. Estará bien en unos días, dijo Luis, rechazando el dinero. ¿No te gustaría volver a trabajar aquí? Actualmente, es difícil encontrar trabajo, ofreció Carmen. Recordando las dificultades en las entrevistas recientes, Luis se enfadó de nuevo. Me echas y me llamas de vuelta como si fuera un perro. ¿Os creéis que todas las mujeres pueden resolver todos los problemas con dinero? Viendo que el Bentley negro de Carmen estaba cerca, se dio la vuelta y se marchó. Aunque un centavo puede atormentar a un héroe, Luis no se rendiría ante ella. Afortunadamente,
2 semanas después encontró un nuevo trabajo en una pequeña empresa, con un trato similar al de la anterior empresa. Las pequeñas empresas tienen ventajas. Las relaciones interpersonales son más simples y el jefe era muy amable con él. El bolso que había colgado en la web de segunda mano finalmente se vendió. El comprador no regateó y lo compró al 90% del precio, lo que le resolvió sus problemas inmediatos. Su vida comenzó a mejorar un poco. Su padre le llamó para presionarlo para que se casara. Cuando supo que Luis y Blanca se habían separado, se enfadó y lo regañó. Con tu actitud, ¿qué tipo de mujer crees que puedes encontrar? Blanca es una chica tan educada y viene de una familia adinerada. Yo solo quiero a alguien que no me traicione, respondió Luis. Su padre se quedó sin palabras durante un rato. Finalmente, su madre tomó el teléfono con un suspiro. Hijo, si no te sientes bien, vuelve a casa. Luis no quería volver. No quería admitir que había perdido. Podía vivir solo en cualquier lugar. Las grandes ciudades ofrecen más oportunidades y él estaba seguro de que podía triunfar. Se puso a trabajar con ahínco, aprendía de los mayores con humildad. En solo 6 meses, firmó muchos contratos y fue nombrado empleado destacado. Pero la buena suerte no duró mucho. Un año después, el jefe decidió cerrar la empresa. Tenía que regresar a su pueblo natal. Entonces, le dijo que un familiar suyo estaba enfermo y que tenía que cuidarlo. Además, le sugirió que volviera a trabajar para Carmen. No te equivoques. La señora Carmen supo que necesitaba personal y me recomendó que te contratara. Dijo que eras bueno en el trabajo. Y es cierto. Ahora, vuelve y ayúdala. Ella también tiene problemas. Luis se quedó curioso. ¿Qué le había pasado a Carmen? Recordando cómo la había visto acosada por los rufianes en el callejón, ¿había encontrado a un hombre malo? Volvió a enviar currículums por internet. 2 semanas pasaron y no había encontrado nada que le gustara. Entonces, recibió una llamada de Carmen. No seas terco. Vuelve a trabajar aquí. No quiero, respondió Luis. Vale, te rindo. Ven a la empresa. Tengo algo que decirte. Después, decidirás si quieres volver o no, dijo Carmen, con un tono más suave. Llegó a la empresa y se enteró de que Javier, el zorro, había sido despedido. Preguntó a don Luis, quien dijo con un aire misterioso que no sabía exactamente qué había pasado, pero que no pasó mucho tiempo después de que él se fuera que Carmen lo despidió. Cuando Luis entró en la oficina de la directora, Carmen estaba esperándolo frente a la ventana. Sé que te has sentido mal por lo que pasó antes. Hoy quiero aclarar las cosas. En realidad, había un espía de la empresa rival en la empresa. Este tipo cobraba sueldo y vendía información de la empresa para obtener beneficios. Esto también es culpa mía. Tengo muchos asuntos domésticos y no he supervisado la empresa adecuadamente. Así que la última vez que asigné el trabajo, desordené intencionalmente la información compartida. Le di detalles diferentes a tu equipo y al otro. El espía no se dio cuenta y pude localizarlo en tu equipo. En cuanto empecé a investigar, recibí esa prueba. Antes de que Luis pudiera hablar, Carmen le hizo un gesto para que callara. Sé lo que quieres decir. Espera a que acabe. Sé que esa prueba no era concluyente, pero alguien estaba desesperado y quería encontrar a alguien para echar la culpa. Así que decidí jugar el juego y fingir que te creía culpable para que el verdadero culpable se relajara. Entonces, no te quiero de vuelta solo porque me salvaste, sino porque este es tu lugar. Quise explicarlo antes, pero estabas enfadado y no tenías una buena actitud hacia mí. Ahora finalmente puedo aclararlo. El señor Liu también me dijo que tu nivel profesional ha mejorado mucho. Si no fuera por la enfermedad de su familiar, te habría convertido en un gran miembro del equipo. En resumen, te invito a volver a trabajar aquí. Su tono era sincero y sus palabras estaban bien elegidas. Invitar era como si estuviera suplicándole que volviera. Aunque Luis no dijo nada, estaba contento en el corazón. Cuando vio el salario en el contrato que le trajo el Departamento de Recursos Humanos, no pudo resistirse y firmó. Después de todo, era un negocio. No había nada de malo. Aunque la directora lo estaba invitando a volver, los requisitos no se redujeron. Probablemente debido a los problemas anteriores, ahora Carmen se involucraba personalmente en los negocios. Venía casi todos los días a la empresa. Si no venía por la mañana, se quedaba a trabajar tarde. Una noche, mientras Luis estaba preparando los documentos para la mañana siguiente en casa, su ordenador se rompió. Intentó reiniciarlo varias veces,
pero no funcionó. Tuvo que volver a la oficina a recoger su portátil. Cuando llegó al edificio de la empresa, vio que las luces de su piso estaban encendidas. Ese día, él fue el último en salir y cuando se fue, no había nadie en el área de trabajo. ¿Había olvidado apagar las luces? Afortunadamente, vino a buscar el portátil esa noche, de lo contrario, el gerente de administración lo habría regañado mañana. Mientras pensaba esto, sacó la tarjeta de acceso y entró en la empresa. Después de recoger el portátil y estar a punto de apagar las luces, escuchó un altercado. Venía de la oficina de la directora. La persiana que daba a la área de trabajo no estaba completamente cerrada y había un pequeño hueco. Se acercó y vio al pelirrojo de antes, gritando y golpeando la mesa. Pero no estaba en la calle. Era dentro de la empresa. Había seguridad abajo, así que el pelirrojo debía de haber entrado con el permiso de Carmen. Al mirarlo de cerca, tenía un aspecto decente, pero emanaba un aire de pícaro. Escuchó cómo insultaba, putas, hija de puta, y otras palabras feas. Carmen tenía los ojos enrojecidos, evidentemente había estado llorando. Viendo que las palabras del pelirrojo se volvían más y más feas, Luis no pudo soportarlo. Normalmente, Carmen era muy dura con los empleados. ¿Por qué ahora se había quedado callada? Luis abrió bruscamente la puerta, sorprendiendo al chico. Sin darle tiempo a reaccionar, le dio un codazo y lo dobló de espaldas, haciéndolo gritar de dolor y suplicar. Directora Carmen, debo decir que no tienes buen ojo para los hombres. ¿Por qué sigues atendiendo a este pícaro? Ah, me duele. ¿Es este tu amante? Haz que me suelte. ¿Qué estaba pasando? Luis estaba confundido, pero apretó más fuerte. ¿A quién estás llamando amante? Lo siento. Es mi cuñado. El pelirrojo gritó más fuerte. Entonces, Carmen se secó los ojos. Es mi hermano. Déjalo ir. Luis soltó al pelirrojo, quien se escapó rápidamente. Resultó que el pelirrojo se llamaba Ricardo, el hermano uterino de Carmen. Su padre había tenido un matrimonio de conveniencia con su primera esposa, pero no habían tenido una buena relación. Después del divorcio, el padre de Carmen se casó con su segunda esposa y tuvieron a Carmen. La madre de Carmen había sido una empleada del padre de esta, y los dos se habían enamorado de manera normal. Pero la ex esposa insistía en que la madre de Carmen era una tercera persona que se había metido en su matrimonio y era una prostituta, y que Carmen era hija de una prostituta. La ex esposa había dado a luz a un hijo, y los miembros de la familia Carmen todavía la llamaban Sota, y no les faltaba nada. Ricardo y su madre también tenían una parte de las acciones de la empresa del padre. Pero Ricardo, siendo joven, no se dedicaba a nada bueno. Con suficiente dinero para gastar, se hizo amigos con una pandilla de malos compañeros y aprendió a jugar al juego. Cuando perdía todo, pedía dinero a la familia. Hace un tiempo, la ex esposa había fallecido, y él comenzó a pedir dinero a su padre. Si no se lo daban, causaba problemas y hasta llevó a su padre al hospital. Su lógica era simple: Carmen, tú y tu madre sois ladrones. Tu madre se llevó a mi padre y tú te has llevado la vida que me correspondía. ¿Cómo puedes tener una vida tranquila mientras yo estoy así? No lo permitiré. Así que ahora se había fijado en Carmen y la acosaba constantemente pidiendo dinero. Antes, ella había estado tan ocupada porque sus padres estaban enfermos y hospitalizados. Ella nunca había llamado a la policía, temiendo que la noticia de su hermano arrestado afectara negativamente a la empresa familiar y, sobre todo, que estuviera en peligro el padre que ya estaba gravemente enfermo. Mientras hablaban, estaban en un pequeño bar. La noche de otoño en la ciudad del norte era tranquila y desolada. El viento soplaba y las hojas secas rodaban por el suelo. Carmen tomó un trago de vino y su rostro pálido comenzó a mostrar un tono rosado. Ahora Luis comprendía lo que el anterior jefe había querido decir con ella: también tiene un difícil momento. Me gustaría poder escapar de esta familia desordenada, dijo Carmen, apoyando la cabeza en la mano. Su larga franja le cubría los ojos, pero no podía detener las lágrimas que caían. Luis siempre había pensado que los ricos solo se preocupaban por disfrutar, pero ahora se dio cuenta de que las peleas domésticas de las familias adineradas eran reales. Ah, dijo Luis, abriendo la boca, pero no sabía cómo consolarla. Después de todo, ella y él vivían en mundos diferentes. ¿Crees que estoy quejándome sin motivo?, preguntó Carmen, secándose las lágrimas. La mayoría de la gente lo piensa. Por eso nunca he dicho estas cosas a nadie. Hoy he perdido el control.
Luis tomó un trago de vino. Te aconsejo que, en lugar de preocuparte por todo, déjate de preocupaciones y disfruta. Que todo lo demás se vaya al diablo. Después, se rascó la cabeza. Bueno, antes pensaba que con dinero se podían resolver la mayoría de los problemas del mundo. Ahora veo que era demasiado simplista. Ella se quedó pensativa por un momento y luego preguntó con timidez, dijiste que necesitabas dinero antes. No te equivoques, no quiero nada. Solo quiero saber si puedo ayudarte. Luis bebió el vino de un trago. En aquel entonces, tenía una novia y sí necesitaba dinero. Pero luego me di cuenta de que era demasiado ambicioso. Ella quería bolsos que costaban decenas de miles de euros. ¿Quién soy yo, un pobre tipo, para darle eso? Ah, este vino no era bueno. Después de beberlo, le ardía la garganta. Ella suspiró y le sirvió un pedazo de estofado japonés de brochetas caliente. Come algo caliente. Te hará sentir mejor. Te digo en nombre de todas las mujeres que no todas somos así. Si abres los ojos, seguro que encontrarás a alguien, dijo Carmen, sonriendo. Bajo la tenue luz del bar, todavía había lágrimas en sus ojos, brillando, lo que la hacía más adorable. Te agradezco tu deseo, respondió Luis en un tono bajo, y sintió que su corazón se le saltó un latido. Se frotó el rostro, que estaba caliente. Seguramente había bebido demasiado. Es tarde. Te llamo un taxi y te acompaño a casa, dijo Luis, levantándose para coger su chaqueta, sin atreverse a mirar más a los ojos de Carmen. Al día siguiente por la mañana, Carmen no vino a la empresa. Luis se preocupó, temiendo que su hermano no le estuviera causando problemas de nuevo. Justo cuando estaba dudando si llamarla, ella le llamó. Ricardo había sido arrestado por jugar al juego y ella acababa de ir a la policía para hacer los trámites y ahora volvía a la empresa. Luis la tomó el pelo. ¿Qué? ¿Ya no te preocupas por los efectos negativos en la empresa de tu padre? Ella rió al otro lado del teléfono. He pensado mejor. Debería sentir remordimientos él, no yo. Además, ahora no dependo de la empresa de mi padre. ¿No dijiste que primero debía disfrutar y dejar que todo lo demás se fuera al diablo? Eso estaba bien. Quien tiene la deuda debe pagar. Él era un adulto y debía aprender a solucionar sus propios problemas. Después de colgar el teléfono, Luis fue feliz al supermercado de abajo a pedir un estofado japonés de brochetas como comida. Acababa de salir del ascensor cuando vio a una mujer con un móvil, caminando de un lado a otro en la entrada. En el primer piso de su empresa había una puerta electrónica que necesitaba una tarjeta para abrirse. La mujer me vio y se acercó a mí como si fuera un salvavidas, Luis. Al mirar con atención, se dio cuenta de que era blanca. Había cambiado mucho en más de un año. Su cabello largo y negro se había cortado y se veía más escaso. Parecía haber engordado. Ella me agarró el puño y me llevó a un lado. Luis, hoy he venido a pedirte un favor. Por nuestro pasado, ayúdame. ¿Has oído que el hermano de tu jefa fue arrestado por jugar al juego, no? Ese casino fue establecido por mi marido. Dicen que eres muy apreciado por tu jefa. ¿Podrías pedirle a su hermano que no revele a mi marido? Sus ojos se le llenaron de lágrimas y al mirar con atención, Luis vio manchas y finas líneas en sus ojos. Luis se soltó del agarre de ella. ¿Tu marido? Ah, ¿es ese tipo de antes? No era muy capaz. Ella no pareció percibir el sarcasmo en su tono y siguió explicando con ansiedad, él no tiene dinero. Todo el dinero es de sus padres. No es el único hijo, tiene un hermano mayor. Si esta cosa llega a los oídos de sus padres, él estará arruinado. Y comenzó a soltar 2 lágrimas, acabo de dar a luz y el bebé es pequeño. ¿Por el bebé? En ese momento, escuchó el sonido familiar de tacones detrás de él. Luis, ¿qué estás haciendo? La persona te ha estado esperando afuera por un rato. Ah, ¿quién es esta señora?, dijo Carmen. En realidad, Carmen era un poco mayor que Blanca, pero al oír la conversación, había adivinado quién era Blanca y por eso hablaba con desdén. Blanca se puso seria de inmediato y la expresión de llorar desapareció. ¿A quién llama señora? ¿Sabes cómo hablar? Carmen estaba vestida de manera muy llamativa hoy. Su rostro y cuerpo bien cuidados la hacían parecer más joven que Blanca. Ella se acercó a Luis y se apoyó en su hombro. Solo digo lo que veo. Blanca no quería discutir con ella y le dijo a Luis con una expresión lastimosa, Luis, nunca has sido cruel. Ayúdame solo esta vez, ¿de acuerdo? Por supuesto que no es cruel, porque lo más cruel es el corazón de una mujer desleal, dijo Carmen, con un tono sarcástico.
Esto enfureció a Blanca. ¿Quién eres? ¿Tienes educación? Siempre interrumpes. No sabes quién soy, dijo Carmen, fingiendo sorpresa. Hizo un clic con los dedos y llamó al guardia de seguridad que pasaba por allí. Dile quién soy. El joven guardia de seguridad se enderezó y dijo con fuerza, usted es la señora Carmen, la propietaria de este edificio de oficinas. Blanca abrió los ojos sorprendida, y Luis también se quedó sin aliento. Luis sabía que Carmen era rica, pero no se imaginaba que fuera tan rica. Había pensado que el lugar de trabajo era alquilado y, en el mejor de los casos, que ella tuviera 2 pisos. Pero no se imaginaba que todo este edificio de lujo en una zona de oro fuera suyo. Carmen asintió con satisfacción. Hola, me olvidé de presentarme. Me llamo Carmen. Blanca miró la mano de Carmen en el brazo de Luis con una expresión de disgusto. Luis, eres muy hipócrita. Antes, cuando yo elegí estar con Ricardo, me criticaste por ser avara y dijeron que era repugnante. Ahora que te has aferrado a una rica, te has olvidado de mí. ¿No te parece repugnante? ¿Crees que de esta manera me estás vengando? ¿Vengarme de ti? ¿Quién crees que eres para que me vengue? Carmen dio un paseo alrededor de Blanca con sus hermosas piernas y se detuvo frente a ella. No soy una persona sin corazón. Si le pides ayuda a Luis y él te dice que sí, yo te ayudaré. Entonces, Blanca volvió a mirar a Luis. Luis. Luis la miró con desdén, viendo cómo cambiaba de expresión. Era más rápido que un cambio de rostro en el teatro de Sichuan. Luis dijo, Blanca, ¿sabes lo que hago, no? Como profesional legal, no puedo desobedecer la ley. Pero por nuestro pasado, te puedo dar un consejo. Si tu marido se rinde ahora, tal vez pueda obtener un trato más indulgente. Blanca se estremeció de rabia. ¿Entiendes? Si entiendes, vete y piensa en ello, dijo Carmen, haciendo un gesto de despedida. Blanca se quedó quieta y después de unos segundos, se rió con amargura. Carmen, eres sin corazón. Tu hermano ha sido arrestado y todavía tienes tiempo para estar aquí con tu amante. ¡Qué desgracia para la familia Carmen! La familia de Carmen siempre había sido su punto débil. Luis vio que Carmen cambió de color, así que la abrazó. ¿Han cambiado los tiempos? ¿Es que alguien que se ha colado en una familia adinerada con un bebé en camino ahora se burla de un rico joven que lucha por sí mismo? ¡Qué decadencia moral! Después de decir eso, no la miró más y se llevó a Carmen al ascensor. En el ascensor, Carmen le dio un puntapié en la pierna. El tacón puntiagudo de su bota de cuero hizo que Luis sintiera un dolor intenso y se le salieran el sudor frío. Mira cómo te has rendido. No puedes decir nada. ¿Te has vuelto blando al ver a tu exnovia? Si yo hubiera llegado un poco más tarde, ¿habrías accedido a ayudarla? ¡Qué injusticia! Luis la miró. Su rostro estaba ruborizado y realmente parecía enfadada. ¿Pero era más celos lo que leía en sus ojos? ¿Qué estás mirando? Di lo que tienes que decir. Vale, que me hayas dicho. Primero, no me he rendido. Soy un hombre y no me gusta discutir con una mujer. Pero tú eres una mujer, puedes insultarla o golpearla y yo te aplaudo en silencio. Segundo, y lo más importante, si me vas a dar puntapiés, ten cuidado. Si me lastimas, será tú la que se arrepiente. Ella se quedó pensativa por unos segundos y luego, con rubor, le dio otro puntapié, pero esta vez en la pantorrilla. Luis gimió para complacerla, pero en el corazón se sentía feliz. Aunque ninguno de los dos lo había dicho claramente, Luis y Carmen se habían dado cuenta de que estaban juntos. Luis la esperaba todos los días en el supermercado de abajo después del trabajo y la acompañaba a casa. La gente en la empresa no sabía, y menos aún su familia. Luis nunca le había preguntado si estaba dispuesta a conocer a sus padres. No se atrevía. Esta sensación era diferente a la que había tenido con Blanca. En aquel entonces, se sentía muy responsable y pensaba que Blanca era una buena chica y que debía tratarla bien. Pero con Carmen, sentía miedo. Aunque siempre había sido ella la que se había mostrado activa, él siempre tenía la sensación de estar sosteniendo una bomba llamada perderla que podía explotar en cualquier momento. Y pronto, llegó el primer impacto. Un día, cuando estaba a punto de terminar el trabajo, recibió un mensaje de Carmen: ven conmigo a mi casa después del trabajo hoy. Luis se levantó de la silla de un salto. ¿Tan repentino? Cada vez que estaba nervioso, le dolía el estómago. Mientras estaba en el baño, vio el teléfono. En las tendencias con la etiqueta explosivo, leyó:
el hijo mayor del grupo Carmen fue arrestado por jugar al juego, y su hermana está perdida en el amor con un chico joven, sin prestar atención a su hermano. La segunda tendencia en la sección económica era, las acciones del grupo Carmen cayeron un 10% al cierre del mercado. Había dos fotos. Una era de Ricardo con esposas de plata, y la otra era de Carmen y él sonriendo felices. Las dos fotos juntas, los medios de comunicación sabían cómo crear un escándalo. Luis comenzó a entender por qué Carmen quería que la acompañara a casa. Era una cena de trampa. Al pensar en esto, le dolía más el estómago. Después de un rato, Carmen gritó en la puerta del baño masculino, «Luis, necesito un rastrillo para sacarte». Luis salió con valor. Ella le dio un puntapié, cubriéndose la nariz. ¿Todavía dices que no eres un cobarde? ¿Te has asustado solo con la idea de venir a mi casa? Si no te atreves, me voy sola. Es solo una acusación. ¿Quién dice que no me atrevo? ¿Qué importa si son ricos? ¿Me van a comer vivo?, dijo Luis, enfurecido por sus palabras. Llegando a la puerta de su casa, se dio cuenta de que en el centro de la ciudad había una mansión privada con un entorno tranquilo. Ella tomó su mano, entrelazando sus dedos, y caminó hasta la cama del abuelo de Carmen. El abuelo de Carmen estaba mejor y había salido del hospital hace poco. Ahora estaba recostado en la cama, con los ojos cerrados. La tía de Carmen fue la primera en atacar. Tiró un periódico económico, «Mira lo que has hecho. No puedes ayudar a tu hermano y encima, tu romance con un chico joven está en los periódicos». Probablemente quería decir algo más cruel, pero debido a que su hermano estaba presente, murmuró con disgusto, «Después de todo, es la hija de una segunda esposa de poca monta». Luis podía tolerar lo que ella decía de él, pero no podía tolerar que insultara a Carmen. Antes de que Luis pudiera hablar, Carmen se adelantó, «Tía, mi hermano ha cometido un delito. ¿Me puedes enseñar cómo ayudarlo? Además, Luis es mi novio. Hoy lo he traído especialmente para que lo conozcáis. Si alguien le llama amante otra vez, no me hago responsable». Tú, dijo la tía, señalando a Carmen con el dedo, temblando de rabia. ¿Yo qué? Sé que tenías una buena relación con la madre de Ricardo. Ella te confió a él antes de morir. ¿Es así como lo has cuidado? ¿Y te atreves a culparme? Si estás tan preocupada por él, adopta a Ricardo como tu hijo. La tía se enderezó y la miró con desdén, «Tu padre está enfermo y yo no tengo hijos. Siempre he tratado a Ricardo como a mi propio hijo. Ricardo fue quizás engañado. Hay personas tan crueles que no respetan la familia. Ah, si es así, entonces pague la deuda de su hijo». Aquí hay un montón de deudas firmadas por Ricardo, dijo Luis, sacando un montón de deudas firmadas por Ricardo del bolsillo. Si dice que él no ha cometido un delito, entonces estas son deudas normales. Debe pagar lo que debe. No es mucho. Solo son unos 5 millones de euros. Carmen lo miró sorprendida. No esperaba que él hubiera recopilado estas deudas. La tía se puso verde de rabia y decidió resistirse. «¿Quién eres para hablar aquí?». En ese momento, el abuelo de Carmen, que no había hablado hasta entonces, habló. «Les he llamado hoy para decir algo importante. Es sobre quién debe recibir el grupo Carmen». Tosió 2 veces y tomó una deuda para mirar, ahora parece más simple. «Hermano, Ricardo es el único hijo varón de la familia Carmen. No puedes equivocarte. De lo contrario, la industria de la familia Carmen terminará en manos de alguien del extranjero», dijo el tío de Carmen, apoyando a su esposa. Todos los familiares lo miraban con vigilancia. Carmen se llevó a Luis y se dio la vuelta, «Discutan entre ustedes. Tengo mi propia empresa y Luis es muy capaz. No dependemos de la familia Carmen para sobrevivir. Si es así. Bueno, entonces el grupo Carmen se lo daré a Ricardo», dijo el abuelo de Carmen. «Estoy viejo y no puedo preocuparme más. Mañana anunciaré esto a los medios». Carmen se detuvo un momento. «Todos ustedes tienen acciones de la empresa. Pueden predecir el impacto que tendrá esta noticia mañana». Después de que el abuelo terminó de hablar, todos los familiares cambiaron de expresión. Sí, la noticia de que un holgazán heredara la empresa haría que la reputación del grupo Carmen se perdiera y el valor de las acciones siguiera cayendo. Carmen tenía su propio negocio y no tenía nada que temer, pero no era el caso de estos familiares. Rápidamente, alguien cambió de opinión. En estos tiempos, no importa si es un chico o una chica. Son todos de la sangre familia Carmen. Claro.
Los antiguos sabían elegir al más capaz. Carmen es tan excelente que la empresa debe estar en sus manos para que los accionistas estén tranquilos. Al oír esto, Carmen se rió y, con un paso ligero, se llevó a Luis hacia la salida. Luis había pensado que hoy sería una cena de trampa y que sería atacado por todos, así que había traído pruebas de que Ricardo jugaba al juego. Mi padre no es una persona que prefiere a alguien por su origen. En aquel entonces, resistió mucha presión y se divorció de su ex esposa. Aunque fue por problemas de relación, poco después del divorcio, la familia de la ex esposa tuvo un gran escándalo y se arruinó. Así que los miembros de la familia Carmen tenían un profundo recuerdo del poder de un escándalo. Y ahora, Ricardo era una bomba de escándalo que podía explotar en cualquier momento. Ah, ¿de dónde vinieron esas deudas? ¿Volviste a ver a Blanca?, preguntó Carmen. Nada le escapaba. Pero estas deudas las había dado Blanca voluntariamente. Ella había dicho que si él estaba dispuesto a ayudarla, estas deudas se cancelarían. Ah, parece que estás dispuesto a ayudarla, dijo Carmen, entrecerrando los ojos con una expresión traviesa y un poco peligrosa. Por supuesto, dijo Luis, con una sonrisa profesional. Somos profesionales del derecho. Por supuesto que ayudaremos a los clientes. Aunque cobramos un precio alto, con los recursos de la familia Sang, no habrá problema. Como Blanca interpretara la palabra ayudar, eso no lo sabía Luis. ¿Y esas deudas? Ja ja. Eran pérdidas en el juego y no necesitaban ser pagadas. Eres malo, dijo Carmen, sonriendo y dándole un puñetazo. Luis cogió su puño y la atrajo hacia él. Hoy ella llevaba un bolso de gamuza azul celeste que le pareció muy familiar. Este bolso es bonito. ¿Es auténtico?, preguntó Luis. Claro, respondió Carmen. Luis se sintió cálido en el corazón. ¿Estás segura? Hay muchos estafadores en las webs de segunda mano. Deja yo te compraré uno nuevo. Ella se dejó caer en su regazo y lo miró, con los ojos brillantes. ¿Nadie te ha dicho un protocolo social? ¿Qué?, preguntó Carmen, parpadeando con sus grandes ojos. Cuando se besa, se deben cerrar los ojos.